noche justo entre los bosques es un texto monumental, diría casi. Es un gran texto de la dramaturgia contemporánea. Y cuando te preguntan de qué va, a mí siempre yo prefiero decir que, porque es muy fácil decir que presenta la voz de un inmigrante. Y yo prefiero decir que presenta la voz de un extranjero, que habla más del sentimiento de extranjería que del sentimiento del inmigrante. Simplemente porque creo que el concepto de inmigración es algo ya muy manido, y el sentimiento de extranjería para mí conecta con algo más esencial, ¿no? Habla de la diferencia, y es curioso porque está escrito en 1977, si mal no recuerdo. Es decir, han pasado ya unos cuantos años de su escritura, más de 40, y para mí tiene una vigencia tremenda, precisamente porque habla de algo esencial, más allá del fenómeno de la inmigración, ¿no? Pero es verdad que en estos 40 años que han pasado, yo creo observar que, digamos, ha habido una corrección política a la hora de hablar de estos temas que en esa época aún no existía. Entonces es un texto que para mí tiene una vigencia absoluta, que habla de algo que nos perturba, que habla de algo que es actualísimo, pero con un lenguaje, con una manera de percibir las cosas que hoy en día hasta podría ser polémico, ¿no? Es un texto que tiene ambigüedades, que tiene aristas, que tiene un lenguaje crudo, que presenta una realidad cruda, y que no tiene esa corrección política que se fue ganando en las décadas posteriores. Para mí es un interés casi añadido del texto, ¿no? Ver cómo digamos, el tiempo ha transformado nuestra percepción de ciertas cosas, y yo a veces me pregunto si hoy en día alguien escribiría un texto como ese. Desde el punto de vista de la actuación, como decía Fernando, o sea, es un texto monumental y es un trabajo actoral monumental, porque no se puede, la sensación que tengo al trabajar con esto es que no puedes especular con esa voz que tiene el texto, con esa voz que aparece en esas palabras, ¿no? Por lo tanto, un poco el trabajo ha girado en torno a ver qué es lo que hacían esas palabras, ¿no? Y ahí Fernando ha sido él ha hecho la traducción del texto, que yo creo que aporta más, si cabe, una crudeza y una limpieza y una actualización con respecto a las traducciones que había, mucho mayor. Y ese centrarnos en la palabra, en la voz que surge de esas palabras, y ver cómo ahí surge un personaje con una fisicidad, con un carácter también, ¿no? Sin entrar en psicologismos, sin entrar en efectismos desde la actuación, que he mantenido en un lugar muy austero, en el buen sentido de la palabra, para hacer que surja realmente el encuentro que propone el texto con este personaje, con esta voz, con este grito, con el espectador, ¿no? Y ahí venimos de hacerlo en espacios mucho más grandes, al aire libre, ¿no? Y es la primera vez que nos vamos a enfrentar a un público en un espacio más pequeño, más recogido, donde ese encuentro que una de las cosas, trabajando en espacios grandes, que buscábamos era cómo generar una intimidad en un espacio no íntimo, ¿no? De la calle, ¿no? Y aquí eso pues nos gusta mucho el ponerlo. Por aquí tenemos este silencio, tenemos esta cercanía también, y yo creo que va a ganar en esos aspectos, ¿no? Se va a potenciar mucho más
algunas líneas de trabajo que hemos seguido que van a hacer que el trabajo se comprima, se sintetice en su expresión, en su movimiento. Que ante un texto así, sí, pues solo queda que para mí lo tiene y lo contiene todo. Entonces es simplemente desde la dirección y desde la interpretación descubrir el peso de la palabra y el cuerpo de la palabra, intentándole no superponerle ni suponer, ni presuponer, ni especular nada, porque hemos trabajado con la confianza de que el texto lo contenía todo, que ponerle nada. Como tiene esta estructura un poco en torrente, ¿no? Es un texto que es una sola frase, o sea, no tiene ni un solo punto, entonces hay algo del viaje, de transitar realmente, actoralmente y dentro del viaje, que es un poco la clave desde donde lo estamos abordando teatralmente también, ¿no? Cómo transitar eso, y ahí es donde descubrimos cosas nuevas, donde de repente el otro día ensayando pues aparecían matices nuevos. Oye, esta zona de ahí, ¿qué pasa ahí que no hemos acabado de encontrarlo, ¿no? Y yo creo que es un trabajo en el que hay que quitar más que poner, ¿no? A mí me parece que no es un texto suficientemente conocido en España. Por supuesto que es conocido, yo creo que hubo una época en que se hizo más, se presentó más. Tengo la sensación de que ha caído un poco en el olvido, y a mí me parece un texto que bueno, al aficionado del teatro debe conocer, porque realmente presenta algo no muy usual. Y no hay tantas oportunidades de verlo, ni siquiera de leerlo, porque es un texto que estaba agotado, ha estado agotado durante muchos años, ¿no? Sí, que no es fácil encontrarlo, ¿no? Y no es fácil. Luego en las escuelas, pues sí, la gente de las escuelas de teatro lo conoce porque es uno de los textos que se estudian, pero el público no tanto. Entonces esa fue una de las... bueno, a la hora de decidir montar este texto fue una de las razones.